Dios les bendiga. Dios les bendiga, pueblo del Señor. A todos los que estamos congregados acá en este lugar. De igual manera, a los hermanos, amigos que nos ven y que nos siguen a través de Facebook Live, a través del canal, les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Segundo viernes de este año que venimos comenzando y se ha querido retomar principios básicos y recursos elementales para la iglesia del Señor que necesitamos retomarlos si en algún momento los hemos descuidado. El viernes pasado estuvo compartiendo nuestra hermana Vilma Martínez en relación a la necesidad que tenemos como hijos de Dios de meternos a la oración, de clamar, de orar, de invertir tiempo en la presencia del Señor. ¿Y cuánto ya lo estamos haciendo? ¿Cuánto estamos dedicando ya ese tiempo de devocional para habitar en la presencia del Señor, para fortalecernos y para darle gloria? Pero a solas con el Señor. No es la oración congregacional que hacemos acá nosotros, sino a solas, en el aposento. Cerrada la puerta, dice la Escritura, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. Y para continuar con esta serie de mensajes o sermones que nos van a ayudar a nosotros a meternos más en el Señor, vamos a estar hablando en relación a la palabra de Dios. Y es sobre el tema persistir en la palabra. Pero no es persistir en la palabra de algún hombre, de alguna persona, sino persistir en la palabra de Dios. Es necesario que retomemos esos tiempos de devocional, de inquirir, de indagar, de meditar en la palabra del Señor, porque a través de la oración nosotros como hijos de Dios nos comunicamos con el Padre. Pero a través de la palabra de Dios el Padre transmite la revelación y el mensaje que Dios quiere traer a nuestras vidas. Entonces, persistir en la palabra. El libro de Salmos, capítulo 19, verso 7 y verso 8 dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte, dice, el alma. ¿Y cuántas almas convertidas están acá en este lugar? Sigue diciendo también la Escritura: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, dice, al sencillo. Versículo 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mire toda la riqueza que habla aquí la Escritura de los atributos, de las bondades, de lo que nosotros recibimos cuando meditamos, cuando estamos ahí reflexionando en la palabra del Señor. Dice que hace sabio al sencillo. Aquella persona puede ser muy sencilla, quizás no estudió, no estuvo ni en la escuela, pero hay personas que a través de estudiar y meditar la palabra del Señor, sabe usted que ahí han aprendido a leer. Y hace sabio, dice, al sencillo. Entonces es importante que como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, creamos el hábito de estudio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obtener nosotros sabiduría. Es necesario crear el hábito. No solamente he observado que algunas personas algunas veces tienen la Biblia ahí por la cómoda, la tienen por allá como un símbolo, como un amuleto. Pero la palabra de Dios, para que tenga efecto, debe estar en nuestro corazón. Debe estar en nuestra mente, abrirla, escudriñarla. Eso es importante. Entonces tenemos que crear ese hábito de estudio de la palabra del Señor para adquirir sabiduría. Entonces cuando hablamos de persistir en la palabra, significa perseverar en la verdad de la palabra de Dios.
y mantenerse firme en el compromiso de seguir a Jesús. ¿De qué manera? Oyendo, estudiando, meditando y poniendo por obra los mandamientos establecidos por Dios en su santa y bendita palabra. A pesar de las dificultades, a pesar de la oposición o de la tentación que podamos enfrentar en el día a día. La perseverancia en la palabra de Dios es una virtud que nos ayuda a crecer en la fe y nos ayuda a no desviarnos del camino del Señor. ¿Usted quiere perseverar hasta el final? Entonces atesoremos la palabra del Señor, porque es la guía, es el manual de los hijos de Dios, donde están las pautas establecidas por Dios mismo para alcanzar la meta, que es una característica para todos. Todos queremos una vez encontrarnos con el Señor Jesucristo. Yo digo amén. Todos queremos encontrarnos con el Señor Jesucristo, pues la Biblia, la palabra de Dios, es el manual que el Señor ha dejado para nuestras vidas. Entonces tenemos que persistir en la palabra. Diga conmigo, persistir en la palabra. Dígale a su vecino, tienes que esforzarte en escudriñar la palabra de Dios. Si usted no lo está haciendo por el afán, por el estrés, por el trabajo, por las excusas, ahora la palabra de Dios la tenemos de diferentes maneras. Si usted no quiere leerla, pues puede poner un audio y ahí está la palabra del Señor. Hay a través de caricaturas, en dibujos animados. Tenemos diferentes maneras, podemos estar en otra cosa y escuchando y meditando en la palabra del Señor. Muy bien, entonces, pero ¿cómo nosotros podemos persistir en la palabra de Dios? ¿De qué manera nosotros podemos persistir? En primer lugar, tenemos que oír y leer. Diga conmigo, oír y además de eso, leer. Pero no leer un paquín, no leer el periódico. Aquí estamos hablando de oír y leer la palabra del Señor. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del verso 6 al verso 9. Dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán, dice, sobre tu corazón, y las repetirás, ¿a quién dice? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando, donde dice, en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por eso es necesario. No siempre de repente vamos a andar la Biblia físicamente con nosotros. Hoy tenemos los dispositivos, ahí los celulares, que ahí podemos descargar la palabra del Señor. Pero ¿qué tal en ese momento usted no disponga del dispositivo para decir un verso, un versículo de la palabra? Sería interesante que hiciéramos un análisis, un examen y que le digamos, o que digamos cada uno de nosotros, venga a ver, o vamos a ver, hacer como una competencia, cuántos textos de la palabra se sabe usted y empezar a recitar. ¿Sabe por qué? Porque a la hora de los problemas, de las dificultades, es necesario que la palabra esté en nuestro corazón. Esa era la transmisión o la tradición oral, que la palabra, cuando no la teníamos escrita, como en estos tiempos, cuando ya estuvieron las tablas a través de el Pentateuco a Moisés, ya estaba escrito el Pentateuco, pero antes, como también en algunos casos y en algún tiempo en el Nuevo Testamento, para recopilar todos los libros, su transmisión tuvo que ser oral. Aquellas personas que de repente tenían conocimiento, iban copiando e iban narrando de repente un milagro que el Señor operó, y por eso dice la Escritura que aquellos santos hombres inspirados por el Espíritu Santo fue que escribieron la santa y bendita palabra del Señor. Entonces es necesario oír y leer la palabra del Señor, y de manera sistemática.
No es solamente cuando venimos acá a la iglesia. No es solamente cuando vamos al grupo, sino en su devocional personal. Y usted le va a decir al Señor, o yo le voy a decir al Señor, ¿qué me vas a hablar, Señor, de esta palabra que voy a reflexionar o a meditar? Que vayamos con una actitud de humildad. También dice la Escritura, la palabra del Señor en Proverbios capítulo 4, del verso 20 al verso 22. Proverbios 4, del 20 al 22 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a qué dice, a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas donde dice, en medio de tu corazón. Porque son vida, dice, a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Le hago una pregunta. ¿Por qué creyó usted en Jesús? ¿Ah? Porque oímos. ¿Y qué oímos? Oímos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor fue esa luz que vino a alumbrarnos cuando estábamos en oscuridad. Y eso es precisamente lo que dice Romanos capítulo 10 en el verso 17. Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír, dice, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Por eso fue que usted y yo un día creímos en el Señor Jesucristo. Tenemos fe en el Señor porque un día alguien nos declaró una palabra, nos recitó un versículo de aquellos con los cuales evangelizamos, y entonces esa semilla, porque la palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para lo cual fue enviada. Entonces, oír y leer. En segundo lugar, ¿cómo persistir nosotros en la palabra del Señor? Aquí ya vamos un poco más adentro. Estudiando y escudriñando. Estudiando y escudriñando. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5, en el verso 39. ¿Quiere leerlo conmigo? San Juan capítulo 5, verso 39. Ahí está ya en su pantalla. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabras expresadas por el mismo Señor Jesucristo, que nos manda y demanda de nosotros que escudriñemos las escrituras, porque a vosotros, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y cómo hemos conocido y vamos a seguir conociendo al Señor, a través del testimonio que habla la palabra del Señor. Y hay un ejemplo también aquí de la escritura. Vamos a leer en Hechos capítulo 17 y voy a leer del verso 10 hasta el verso 12. Tal vez me pueden ayudar ahí, del verso 10 hasta el verso 12, que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 17, verso 10 al verso 12 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, dice. ¿Hasta dónde dice? Hasta Berea. Y ellos, dice, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, como dice, con toda solicitud, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, dice la escritura. Entonces usted, así como la iglesia de Berea en aquel tiempo, como los bereanos, ¿verdad? Ellos iban
a indagar, ellos iban a meditar, ellos iban a escudriñar, a ver si lo que el apóstol Pablo en realidad les estaba enseñando, y eso estaba de acuerdo a la santa y bendita palabra del Señor. Usted no se conforme con lo que nosotros le damos acá. Usted puede ir a indagar, puede ir a meditar, puede ir a consultar comentarios para que Dios traiga una mejor amplitud del mensaje que Dios quiere traer a nuestras vidas. Entonces tenemos que estudiar, y además de eso tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Tenemos que establecer un hábito de devocional, porque en algunos casos escuchamos, hasta miramos ahí el boletín, ¿verdad? La planificación del mes. No, es que ahorita predica esta persona, yo creo que de repente y empezamos a escoger. No, Dios sabe que Dios nos puede hablar hasta de un inconverso, hasta de un niño. A través de un niño Dios nos puede hablar, y cuánto mejor si es la palabra del Señor la que va a ser expresada. En tercer lugar, meditando. Tenemos que meditar, tenemos que reflexionar en la palabra del Señor. Dice Josué capítulo 1 en el verso 8. Josué 1:8, este es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo. ¿Cuántos quieren prosperar en su camino? ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Bueno, nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que meditarás. Tenemos que indagar, ¿verdad? No como cuando leemos el periódico. También la Escritura nos habla aquí en el libro de Nehemías capítulo 8, del verso 2 al verso 8. Mírele lo que provocó hablar la palabra del Señor. ¿Qué provocó en el pueblo la Escritura, la palabra del Señor, después que tenían cierto tiempo de no escuchar la palabra del Señor? Dice el verso 2: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, dice la Escritura, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, dice, hasta el mediodía. Imagínense, estuvieron ahí de 4 a 6 horas hablando la palabra del Señor. Dice, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todo, dice, lo que podían entender. Oiga bien, y dice, y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaba? Dice, estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban, dice, Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda, dice, Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Asbadana, Zacarías y Mesalún. Versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro, dice, a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo, ¿cómo estuvo? Dice, estuvo atento. Versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová y dijo, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y dice, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías,
Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían, dice, entender al pueblo la ley. Y el pueblo, dice, estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios, como dice claramente. Y además de eso dice, y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros a la palabra del Señor. Meditar, reflexionar y presentarnos delante de una actitud de humillación, de humildad, de glorificar al Señor. Número 4, cómo persistir también en la palabra del Señor, poniéndola por obra, practicando, en otras palabras, poniendo por obra el mandato del Señor. Santiago capítulo 1, verso 22 al verso 25 dice la Escritura: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos. ¿A quién dice? Dice, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, dice, su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Quiere leer conmigo el verso 25 que dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino, dice, hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire, otra promesa de bendición, otra promesa de que nos van a salir bien las cosas, pero cuando verdaderamente pongamos en práctica la palabra del Señor. Otra manera también de cómo podemos persistir nosotros en la palabra del Señor es compartiendo la palabra de Dios con otras personas. Amén. No hay que ser egoístas. De gracia recibiste, dice la Escritura, dad de gracias. Póngase a pensar cuánto insistió aquella persona en traer el mensaje a nuestras vidas. Y de esa manera también nosotros tenemos que compartir. Entonces, compartiendo la palabra de Dios con otros. Dice la Escritura, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y verso 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire qué demanda la que Pablo le dio a Timoteo, y le dice: te encarezco, o sea, te exijo, te exhorto a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como también es aplicable esta palabra para cada uno de nosotros. Dios, iglesia amada, iglesia cuadrangular, Dios nos hace el llamado a compartir con otros el mensaje de salvación. Pregunto, ¿quiénes lo estamos haciendo? Mire qué poquito, ¿eh? ¿Cuánto vamos a mejorar entonces? Con el compañero de trabajo. No hay excusa, ¿va? Amén. ¿Lo vamos a hacer? ¿Cuánto lo van a hacer? ¿De verdad? El Señor está escuchando ese amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en segundo lugar, ¿qué beneficios trae persistir en la palabra de Dios? ¿Qué beneficios? ¿De qué manera nosotros somos beneficiados al persistir en el consejo de la palabra de Dios? Sabe que la palabra de Dios trae dirección divina a nuestras vidas. En esos momentos oscuros, en esos momentos que no hayamos qué hacer, en un momento de desesperanza, viene la palabra y trae
esa luz, trae esa dirección a nuestras vidas. Dice Salmos capítulo 119 en el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿A cuántos los ha alumbrado la santa y bendita palabra del Señor? Gloria al Señor. También dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 1, nada más voy a leer el verso 19. 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice, en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ha nacido y salió el lucero de la mañana en su corazón y en mi corazón por la palabra del Señor, que ha sido esa luz, ha traído dirección divina a nuestras vidas. También, que otro beneficio tenemos nosotros al persistir en la palabra del Señor, es que la palabra del Señor nos ayuda a resistir la tentación. Diga conmigo, resistir la tentación. Y el ejemplo más maravilloso es precisamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo capítulo 4, del verso 1 al verso 11, narra la Escritura que el Señor Jesucristo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. Entonces se le presenta el diablo, viene como tentador y viene a retarlo o viene a tentarlo en 3 situaciones a su vida. Pero ¿de qué manera pudo contestar el Señor Jesucristo? A través de la Escritura, a través de la palabra. Él le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la respuesta que hizo el Señor Jesucristo? Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, iglesia amada, es necesario que la palabra esté en nuestro corazón, para cuando vengan los dardos de fuego del maligno a nuestra mente, que ahí es donde está el terreno de batalla de los hijos de Dios. Ahí cuando vienen los dardos, vienen malos deseos, vienen malos pensamientos. Por eso tiene que estar la palabra del Señor y reprender en el nombre de Jesús a través de la Escritura. En segundo lugar, también le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles les mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Dice el verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en tercera ocasión también el enemigo viene de igualado y le dice al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, aquí viene la respuesta del Señor Jesucristo, le dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y a quién vas a servir? Le dice, solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores merece la gloria y la honra. Entonces, queremos resistir nosotros la tentación, tenemos que contraatacar con la palabra del Señor. El enemigo conoce la Escritura, pero sabe que la va a tergiversar. La va a tergiversar. Por eso es necesario entonces resistir la tentación a través de la Escritura. Otro beneficio que trae también la Escritura es que nos da solidez y perseverancia. La palabra del Señor trae solidez, trae perseverancia a nuestras vidas. San Mateo capítulo 7, verso 24 y verso 25 dice la Escritura, cualquiera pues que me oye estas palabras, y además de eso que dice,
y las hace. Imagínense lo que dice aquí la Escritura. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Dice, y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque dice, porque estaba fundada sobre la roca. Ahí es donde tenemos que estar cimentados nosotros, y eso es lo que provoca la palabra del Señor en nuestras vidas. No es cualquier viento, no es cualquier dificultad, no es algún problema ahí por casual o que esté afectando su vida. Puede ser de enfermedad, puede ser económico, puede ser algún problema sentimental en el matrimonio, en la familia. Si persistimos en la palabra del Señor, vamos a afrontar cualquier acechanza del enemigo sobre su vida, sobre su familia, como también sobre la mía. También la palabra del Señor, otro beneficio que tenemos es prosperidad integral. Cuando habla la Escritura dice, y todo te saldrá bien. Uy, de repente se nos imaginan los dólares y los lempiras, ¿va? Pero el deseo de Dios es que tengamos una prosperidad integral, espíritu, alma y cuerpo, de manera integral. Dice Salmos capítulo 1, verso 2 y verso 3. Salmos capítulo 1, verso 2 y verso 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, dice, medita de día y de noche. Será entonces, dice, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto, dice, en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces trae prosperidad integral. También limpieza y santificación. La palabra del Señor nos purifica. La palabra del Señor limpia toda área, por difícil que sea. Salmos capítulo 119, en el verso 9, y comienza este verso con como una pregunta. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué dice la Escritura? Con guardar tu palabra. Ahí está, con guardar la palabra del Señor. Dios opera y limpia nuestro camino. También San Juan capítulo 15, en el verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Número 6, también otro beneficio que tenemos de perseverar en la Escritura, de perseverar escudriñando la palabra del Señor, nos da sabiduría y entendimiento. Nos trae sabiduría y entendimiento. Proverbios capítulo 4, verso 4 al verso 5 dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y Salmos capítulo 119, en el verso 130 dice la palabra del Señor, la exposición de tus palabras alumbra, dice, hace entender a los simples. Queremos entonces tener sabiduría, vayamos a la palabra del Señor. También otro beneficio de la Escritura, de la palabra del Señor, es que puede la persona conocer a Dios. Hay conversión. La palabra también trae regeneración al corazón, a la vida. Por muy perdida que pueda estar una persona, cuando viene y se somete a los designios de la palabra del Señor, ahí se regenera. La palabra de Dios convierte. Dice Hechos capítulo 3, en el verso 19, dice lo siguiente, así que arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, dice, tiempos de refrigerio. En el nombre de Cristo Jesús, para que vengan a la presencia del Señor, dice, tiempos de refrigerio. Primera de Pedro 1:23 también dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino, dice, de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos tributan palmas a la palabra del Señor y dale gracias al Señor por su palabra? Gracias por tu palabra, Señor. Y en último lugar, y pueden haber muchos más beneficios, ¿verdad? Porque son innumerables los beneficios que la Escritura, que la palabra trae para cada uno de nosotros. Trae paz al corazón del ser humano. Quizá alguien pueda ser que esté agobiado, perturbado, afligido por alguna situación. La palabra del Señor, eso es lo que trae paz. Salmo 119, versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos, dice, tropiezo. ¿Quiere leerla conmigo? Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Concluimos entonces, iglesia amada, para cada uno de ustedes que están acá en este lugar, como también para aquellos hermanos, amigos que nos ven o que nos escuchen. Concluimos en relación a este tema, persistir en la palabra del Señor. La palabra de Dios ilumina el camino como lumbrera y es la palabra profética más segura, dándonos certeza al andar, aun sea por el lugar más oscuro que quizás estemos transitando. Es una palabra activa y eficaz, logrando el propósito para el cual nuestro Dios la envía. La palabra de Dios cambia completamente nuestra vida, nos trae a la realidad de Dios. Entendemos la vida y la existencia tal como es. Nuestros pensamientos son cambiados y podemos vivir la vida que a Dios le agrada, enseñándonos quiénes somos realmente en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por alumbrar nuestro camino y por alumbrar todavía aquellos caminos que de repente están en oscuridad. Aquellos corazones que necesitan de tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, glorifícate. Gracias porque tú eres bueno. Si de repente alguna persona está acá en este lugar, o usted que nos ve, usted que nos escucha, quiere tomar también la decisión de persistir, de indagar y de meditar en la palabra del Señor, amigo y amiga que nos ve o que nos escucha o que está en este lugar, repita después de mí. Señor Jesús, en esta hora, después de escuchar tu palabra, Señor, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Entra a mi vida, cámbiame, transfórmame. Yo también quiero tener la paz y la limpieza que da la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta... Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.